este tema de de historia, vamos a trabajar con el tema de ubicación temporal y espacial de la Reforma y la República restaurada. Entonces, para que vayas haciendo tus anotaciones de este tema. ¿Ya lo anotaste? La reforma. Ubicación temporal y espacial de la Reforma y la República restaurada. Mientras están anotando el tema, ¿quién me puede compartir qué fue lo que vimos o hablamos la clase pasada en historia? ¿La de los bandidos? Los caminos y los bandidos. Los caminos y los bandidos, pero ¿de qué trató ahí? Los problemas que había antes. Ok, ¿qué más? ¿Qué más a detalle de los problemas que habían antes? La culpa es del cartero. Lo de la guerra de los pasteles, ¿verdad? Que igual anteriormente ya lo habíamos hablado. ¿Me espera tantito? Sí, Jimena. Es que no, ya no tiene pila y no quiere conectar. Ah, ok. Sí, chicos, procuren tener su cargador ahí a la mano por si se quedan sin pila, pues ya más lo conectan rápido para que aprovechen el tiempo. Bien, entonces habíamos hablado sobre cómo fue la situación de la inseguridad que había en esos tiempos. Que claro, hoy en día pues han cambiado muchas cosas, lamentablemente ha sido para mal, ¿no? Porque ya estamos más en una sociedad más insegura. Entonces, bueno, ya tienen el tema anotado, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con esta línea de tiempo que mande Manuel. ¿A qué hora va a subir los videos? Perdón por interrumpir. Terminando ahorita la clase, subo los videos. Los de lunes de plano ahí se me pasó un poquito el tiempo, una disculpa, pero ya, ahorita en cuanto se termina la clase, saben que los subo, ¿vale? Antes de las 12 ya están en el canal. Bien, tenemos ahora sí una línea de tiempo con unas fechas principales y eventos que sucedieron en esos periodos. Tenemos que de 1862 a 1867 fue la intervención francesa. De ahí, en el mismo año de 1867, hubo un triunfo de los republicanos liberales y en un periodo de 1867 a 1871, el primer gobierno de Juárez. De ahí, en 1871, el plan de Noria y en la fecha de 1871 y 1872, bueno, fue el segundo gobierno de Juárez. De ahí, de 1872 a 1876, el gobierno de Lerdo de Tejada. Estas fechas sí es importante ahorita que al final las consideres porque acuérdate que te va a servir para la información de tu proyecto de historia que te había comentado, entonces para que también estas fechas por ahí las agregues. No es tanto agregar tanta información, chicos, solamente lo más importante para que ustedes también no se saturen de más trabajo de lo que de por sí ya tenemos. Entonces, en 1876 tenemos el plan de Tuxtepec y en 1877 el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Vale? Entonces, esta es la cronología de acuerdo a este tema. Entonces, tenemos los antecedentes, donde nos habla de la Asamblea de los Notables y la Regencia. El Tratado de Miramar en 1864, por medio de un tratado secreto, y el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865. Posteriormente a ello, tenemos la vigencia del gobierno republicano.
donde te dice que da continuación durante la guerra con Francia. Juárez, cuando huye a Paso del Norte, y el decreto del 3 de octubre de 1865, donde te señala aspectos relevantes acerca de un derrame de sangre inaudito, sentimiento nacionalista y una sentencia estadounidense. Ahorita de todas maneras en el video que te voy a compartir, que sí es un poquito extenso, ahí vas a encontrar a más profundidad estas ideas principales que te estoy comentando. Dentro de esta misma vigencia del gobierno republicano, está lo que es la prórroga en el poder de Juárez, las pérdidas continuas del ejército republicano, y cuando Napoleón III envía al barón de Saillat para comenzar con el retiro de efectivos en 3 grupos. Y de igual forma, cuando Antonio Carvajal toma Matamoros y Escobedo y se apodera de Monterrey y de Saltillo, ¿vale? Y aquí tenemos una imagen donde se indican los, los territorios liberales que fue en un tiempo de 1857 a 1860. Bueno, más o menos se alcanza a distinguir por los colores que son muy claros. Entonces tenemos también lo que es el territorio conservador, que fue en un periodo de 1857 a 1860, y los últimos focos de resistencia de los conservadores. De igual forma, los movimientos ofensivos de las fuerzas intervencionistas, por donde tuvieron paso, ¿vale? La Rosa de los Vientos, como en todo mapa, ya lo hemos platicado. Y también las marcas que nos aparecen con unas manchas color naranja, se refiere a los principales grupos de resistencia mexicana a las fuerzas intervencionistas. Que esto, bueno, ya tenemos que, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, y bueno, ahí tenemos varios, ¿vale? Entonces, hubieron muchos movimientos, chicos, donde hubo también bueno, después del fin de esta guerra, cuando Maximiliano es la cabeza del ejército, cuando el 14 de marzo de 1867 es la batalla en Querétaro de Maximiliano contra Escobedo y Corona. El 15 de mayo que Maximiliano es apresado y de Márquez contra Díaz en Oaxaca. Y también viene un aspecto principal sobre la restauración de la República de 1867 a 1876, que en específico te va a indicar sobre el gobierno de Juárez y la presidencia de Lerdo de Tejada. Aquí tenemos que para el gobierno de Juárez, en 1867, Juárez fue electo como presidente de la República por medio del gabinete del gobierno liberal, que favoreció la modernización del país. El proyecto favoreció la modernización del país. Este proyecto modernizador promovió el orden, la educación, el poblamiento vía inmigración a través de una inversión extranjera. Lo de los caminos, los ferrocarriles, promovió también la pacificación, el mejoramiento hacendario, la industrialización y promovió también nuevas tecnologías agrícolas. Entonces, imagínate, hubieron cambios muy, muy importantes. Entonces, tenemos también que Porfirio Díaz se levantó con el plan de Noria. Cuando... A ver, chicos, vamos a silenciar micrófonos, por eso los estoy silenciando para que evitemos ruidos exteriores. Entonces tenemos que Juárez muere en el año de 1872. Cuando Juárez muere en este año de 1872, Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia. Primero de una manera interina y ya después de forma constitucional. Cuando Porfirio Díaz se levanta con el plan de la Noria, Juárez vuelve a triunfar en las elecciones de 1871. ¿Eh? Entonces, durante el gobierno de Lerdo de Tejada, que fue en un periodo comprendido de 1872
1872 a 1876, tenemos que fue más radical porque incluyó las leyes de reforma en la Constitución, expulsó a los jesuitas y prohibió la manifestación pública de culto, consiguiendo así restablecer el Senado, inaugurando el ferrocarril de Veracruz, México, en 1873. Entonces, en 1875, Díaz proclama el Plan de Tuxtepec, donde se da el levantamiento en el noroeste y en Oaxaca, y cuando también el presidente de la Suprema Corte, José María Iglesias, declara que hubo un fraude en las elecciones. Que hoy en día, bueno, pues no ha sido también una novedad que hayan tantos fraudes para lograr una presidencia. Entonces, en este mismo año de 1875, hay un lema de levantamiento que es el de la no reelección. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere cuando decimos no reelección? Ya, Miss. ¿Que no lo vuelven a elegir? Que no lo vuelven a elegir. Muy bien. ¿Alguien más gusta opinar? Nada más ahora sí que era, Maestra. a ver, ¿te Ya, escuchamos? Que ya no se, que si es un presidente ya no se puede volver a elegir para Así es, volver a ser presidente. así es. Nada más es el periodo que se está, que se les está asignando y hasta ahí ya no, ya no pueden continuar más, ¿vale? Entonces tenemos también que en este mismo año de 1875, Lerdo de Tejada sale hacia el exilio, donde en noviembre de 1876 Díaz entra a la Ciudad de México. Entonces, si se dan cuenta, pues hubieron grandes cambios aquí. Entonces, bien, ya con esta información, fíjate bien lo que vas a hacer. Vas a copiar ahorita estas 5 preguntas que aparecen aquí en la pantalla. Ya las estás viendo. Anótalas y ahorita te voy a compartir ya el video donde vas a observar algo, bueno, información importante de lo que ahorita te estoy, o de manera general de lo que te estoy compartiendo, y vas a ir respondiendo estas preguntas para ya no volver a repetir el video, ¿vale? Entonces, bueno, ¿ya las están anotando? Chicos, ¿están anotando las preguntas? Sí. Ah, Sí. yo Sí, pensé, ya se maestra. fueron, me abandonaron en la clase. No. Vaya, me voy para no anotar las preguntas. ¿Cómo creen? Bueno, mientras están anotando las preguntas, les voy a hacer unos comentarios, chicos. Bueno, primero que nada, felicitarlos por su participación, en las clases de la maestra de artísticas y del promotor de educación física. Está excelente que se integren. Recuerden nada más tener siempre ya sus materiales listos, porque pues bueno, ahorita ya se les indicó en qué horarios van a estar fijas ya las actividades, pero para los que no se conectaron, bueno, les voy a hacer este comentario. Recuerden que yo les había dicho que se toman capturas de pantalla para la asistencia de ustedes. Entonces, cuando son las clases de los promotores, también deben de conectarse, porque por ahí en las clases primero vi que te estaban la mayoría. Y ya al final, pues ya solamente la mitad estaba trabajando. Entonces, también ustedes tienen un registro de asistencia con los promotores y la imagen que ellos vean con el nombre que vean en su pantalla de ustedes, pues es lo que el maestro va a ir registrando. Entonces, si ustedes no crean que no pueden afectar calificación ahí, porque todo recuerda que se va
se va registrando, ¿vale? Entonces, nada más para que consideren que a todas las actividades deben de ingresar. Pero bueno, ¿ya terminaron ahora sí de copiar Maestra. esto? Mande. ¿Ve que no tiene que durar más de 5 años? Lo de historia. Más de Bueno, 5. que estábamos viendo. Ah, ok, ajá. Donald Trump creo que lleva más. Y otra vez se va a meter. Lo que es la reelección. Lo que pasa que, Jimena, según el país, hay países que tienen periodos más cortos de gobierno. Por ejemplo, aquí se dice que es sexenio, porque ¿cuántos años comprende un sexenio? Tu mismo nombre lo dice, sexenio es 6 de años. 6. Entonces, habría que investigar en otros lugares del mundo cuántos años comprenden los sexenios según el lugar donde se encuentran. No en todo, por lo que yo sé, no en todos los países es el mismo periodo para gobernar. Entonces, ahí es una situación. Otra muy cierta es lo que comenta Jimena de que, pues, muchos se vuelven a reelegir y para hacer esa reelección dicen, no, es que el pueblo o la gente lo demanda que yo esté otra vez al frente. Pero pues no, lamentablemente pues son muchos intereses políticos, personales, económicos o de otro índole para permanecer todavía en ese mandato. Pero pues se supone que no debe de haber reelección. Hay que probar siempre, deben de haber cada cierto periodo deben de ir cambiando a los presidentes. Pero bueno, chicos, ya ahora sí ya podemos dar paso al video. No, Miss. No, Miss. No escuché, ¿sí o no? Sí. Ah, ok, muy bien. No, Sí, ¿Les falta mucho? ¿En qué pregunta ya van? Bueno, a los que les falta, ¿en qué? Ah, el 4, ok, entonces ya están por terminar. Sí, para que también ustedes ya tengan tiempo de descanso un ratito. El video sí dura aproximadamente, a ver, déjame ver. Dura 8 minutos, por eso es que les comento que es un poquito extenso. Ya terminando este video, compartimos compartimos en el canal y listo. ¿Vale? Bien, ahora sí ya, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir esto para pasar al video. A ver. Aquí ya estamos viendo el video, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. Nada más déjame ver para que escuches el sonido. Bien. Debes estar atento a la información para que vayas respondiendo las preguntas. Y bueno, aquí empezamos con el video. Ubicación temporal y espacial de la Reforma y la República restaurada. Las principales fuerzas políticas de la época eran los grupos liberal y conservador, que se disputaron el control del gobierno. En estos años también se promulgó una nueva constitución y se decretaron varias leyes, en conjunto conocidas como leyes de reforma, con la intención de quitarle poder político y económico a la Iglesia Católica. El propósito de estas leyes también era que México se convirtiera en un país laico y democrático. Aunque esto no se cumplió de inmediato, las leyes de reforma sirvieron de base para futuras transformaciones. Asimismo, la lucha contra la intervención francesa fortaleció la soberanía mexicana frente a otros países. La palabra reforma hace referencia a cambiar, innovar o mejorar algo,
con la intención de garantizar un orden a través de las leyes para que los integrantes de una sociedad satisfagan sus necesidades materiales, educativas, de recreación, entre otras. Laico, independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Democracia, forma de gobierno en la que los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en los asuntos políticos y elegir a sus gobernantes y representantes. Un dato interesante. A finales del siglo XIX se conmemoraba la independencia mediante fiestas cívicas, cuya finalidad era inculcar la historia de la patria y el culto a los héroes para fortalecer la identidad nacional. En estas conmemoraciones había piezas musicales, se leía un documento de la historia política de México, cantaban coros, se declamaban poemas, se entregaban premios, se leía un discurso oficial y se entonaba el himno nacional. Los ideales de liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. Estos grupos eran los liberales y los conservadores, a los que se ha considerado como partidos políticos, sin que lo hayan sido formalmente. Las luchas entre ambos grupos provocaron que en ese periodo hubieran constantes conflictos. Esto causó la inestabilidad del país y afectó su economía y desarrollo. En la siguiente tabla se presentan las principales diferencias entre los dos grupos. La forma de gobierno deseada por los liberales era una república gobernada por un ciudadano mexicano, y los conservadores querían una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea. Los principales objetivos de los liberales era desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, y los conservadores querían prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Entre las propuestas de los liberales estaban los cambios en la educación, la libertad de expresión, el establecimiento del registro civil. Y los conservadores querían mantener los privilegios de la Iglesia, el ejército y los terratenientes. Desamortizar. Poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos. Los anuncios, ¿verdad? ¿Quieres llegar ¿Por qué no a tuvo que los salir un huevos? anuncio? ¿Por qué tuvo que verdad? Continuamos ahora sí. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivía una situación difícil. Algunos de los problemas consistían en que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y en la existencia de los caciques regionales que imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces la presidencia, Antonio López de Santa Anna fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de La Mesilla a Estados Unidos y se apropió de los bienes y recursos de los estados. Una disposición que provocó gran inconformidad fue el decreto por el cual se autonombró Alteza Serenísima y se otorgó poder ilimitado para gobernar durante el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, se organizaron para quitar del gobierno a Santa Anna. En 1854, en el actual municipio de Ayutla, Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla. En él se llamaba a desconocer al gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país y así se inició la llamada Revolución de Ayutla.
Cacique, persona que por su posición social y económica abusa de su poder sobre los habitantes de una población. Algunos caciques fueron militares, hacendados y políticos. Un dato interesante. Santa Ana ordenó que se cobraran impuestos por cada ventana que tuviera una casa, con el argumento de que así se podía calcular el tamaño de ésta y fijar el monto de los impuestos a pagar. Al año siguiente, el movimiento armado triunfó y Santa Ana fue obligado a salir del país. Con base en el plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. El plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes los siguientes. Se desconocía a Antonio López de Santa Ana y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Todo el que se opusiera al plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. Convocaba la formación de un Congreso Constituyente. Un dato interesante. Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX, se empezó a introducir el uso del sistema métrico decimal, adoptado ya en otras naciones. Su difusión fue lenta. Por ello, en las últimas 2 décadas de ese siglo, se impulsó su enseñanza entre la población. Sin embargo, todavía en la actualidad en algunos lugares se usan medidas como la pizca, el puño o la vara, en lugar de gramos, litros o metros. Muy bien, chicos, pues hasta aquí ya tenemos otra vez las preguntas. ¿Terminaron de responderlas? Sí, maestra. Excelente. Yo sabía que sí. A ver, vamos a iniciar de manera general para compartir. La primera pregunta dice, conjunto de leyes con la intención de quitarle poder político y económico a la Iglesia Católica. ¿Cuál es aquí la respuesta que ustedes encontraron? ¿Las leyes de reforma? Leyes de reforma. Leyes de reforma, muy bien. ¿Qué significa la palabra laico? Yo, maestra. Cualquier organización y religiosa. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, maestra. A ver, Echen. Independencia de cualquier organización o confesión religiosa. Muy bien, todo lo que tiene que ver con la religión. De hecho, si tú te das cuenta, se dice que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Dentro de laica, gratuita y obligatoria, pues es la parte que se te indica que no por pertenecer a un grupo religioso o no pertenecerlo, se te va a negar la educación. Entonces, eso es a lo que también alude la palabra laico. Ahora, grupo que deseaba una monarquía gobernada por un miembro de la realeza en Europa. ¿Cuál es aquí la respuesta? Conservadores. El que- Conservadores. Los conservadores. Muy bien. Conservadores. Siguiente. Los principales objetivos de este grupo era desamortizar los bienes del clero y permitir la libertad de culto. Liberales. Los liberales. Liberales. Y por último, ¿cuáles eran las propuestas de cambio del grupo liberal? Cambios en la educación, libertad de expresión, instituir en el registro civil. Ah, ok, muy bien. Está excelente. Ahora, bueno, ahí te va otra pregunta. ¿Cómo se le llamaba a las personas que ejercían abuso, como un abuso de autoridad ante la sociedad? Y que bueno, hoy en día ya hay muchos. Había una palabra ahí, ¿alguien la anotó? ¿Nadie? Bueno, creo que esa a mí se me olvidó, ¿verdad? Se me olvidó ahorita lo que les iba a decir. Pero bueno, chicos, hasta aquí terminamos ahora sí clase de historia. ¿Tienen algo que compartir? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No.
No terminé la última pregunta. ¿No terminaron de anotar la última pregunta? A ver, dice la pregunta 5. ¿Cuáles eran las propuestas de cambio del grupo liberal? ¿Cuáles eran las propuestas de cambio del grupo liberal? Esa fue la pregunta 5. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Nada? ¿Ya están cansados? Maestra, Mande. ¿cuál sería el horario de el viernes que se va a conectar la maestra de salud? Ok, permíteme. El horario de la promotora es... El viernes es de 9:45 a 10:30. Ok, gracias. Es decir, empezamos con ciencias, nutrición, vida saludable, se conecta la promotora y ya terminamos clase con ella el día viernes. ¿Vale?